Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. Todos los países, todos estos casos los tienen declarados como secretos confidenciales. ¿Por qué? Es porque no saben lo que es. Una luminosidad espectacular que les ilumina y les deslumbra totalmente la cabina. Por la derecha, al mismo nivel y a unas 10 millas, 3 luces fuertes del mismo color e intensidad formando un triángulo isósceles. Entonces me decía, dice, oiga, somos el Cisne 22, le corroboro porque a nosotros nos ha envuelto una luz de las características similares a las que él dice. Escuchó en el canal 11 de UHF unas voces infantiles que reían y decían, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Entonces me contaba que de pronto se vio envuelto en esa luz. Dice que era una figura luminosa, como difuminada, una cosa rara. No estaba subido en una piedra, estaba levantado del suelo del orden de 30 centímetros, 30-35 centímetros. Avisó a Pegaso, dice, oye, me ha pegado aquí un avión una pasada. Pegaso le contesta que no hay ningún tráfico en la zona. Era como si fuese el edificio de la Torre de España puesto horizontal. Enorme. Sí ven en el radar de altura unos objetos que no los tienen identificados y que encima estaban muy cerca, muy encima de ellos. Mire cómo está el avión. El avión estaba quemado. No se supo, se cogió el avión ese, se llevó al barracón de mantenimiento, como si hubiese atravesado un fuego. Pienso que es que el informe completo debió de quedarse en la base. Yo creo que ese informe no fue al mando operativo aéreo. Coge, le ponen la cerveza en su vaso, coge el vaso hecho añicos. Cosa de cristal que tocaba, cosa de cristal que se rompía. Me extrañó que no hubiesen sacado ningún avión de defensa porque lo tenían en el radar del aeropuerto. Él no sabe lo que le pasó. No sabe dónde estuvo, pero estando en el año 83 en las prácticas del curso de cartografía en el punto este, ocurrió esto y esto. Estoy seguro que si sigo un poco la pista, terminaré encontrando este informe que pide el cuartel general del Mando Central. Te prometo que lo investigaré. Buenas noches, amigos. Os aseguro, os doy mi palabra de que hago este programa concreto aquí en La Buhardilla, en esta noche especial, aún en shock, aún perplejo por algo que me ha ocurrido hoy mismo. Una interesante conversación prácticamente de 4 horas y media. He pedido la autorización para poder contar partes de esa conversación, porque creo que si amáis el misterio, es sumamente interesante. En algunos casos incluso que diría que reveladora. Pero no puedo evitar estar un poco aturdido. Me ha pasado en algunas ocasiones a lo largo de mi vida. Aturdido por lo que he escuchado, por lo que se me ha mostrado. Y yo tenía previsto hablar de este tema, alto secreto. Y tenía previsto empezar con mi buen amigo Fernando Cámara, el coronel, comandante en el momento en que persiguió el famoso ovni de Manises. Hombre valiente donde los haya. Como los ovnis han vuelto a la opinión pública, a los telediarios, a la prensa, por un hecho menor realmente, que es la digitalización de archivos, pero que ha servido para que se vuelva a hablar del tema, ha servido para que sea de nuevo la noticia más leída, ha servido para demostrar que el tema ovni no está enterrado, sino que interesa al público. Yo tenía previsto hablaros de mi relación con los archivos del alto secreto, mi relación personal, mis anécdotas vividas, no de oídas, sino vividas en primera persona. Lo que no podía imaginar, lo que no podía ni sospechar, es que precisamente hoy, antes de hacer este Universo Iker, la enorme sincronicidad, la enorme casualidad me premiase con esta conversación. Una conversación que ya he perseguido desde hacía algunos años, cuando me metí en el torbellino de un caso concreto, que en el fondo es el ejemplo de muchos casos. Ni sospechaba que hoy iba a tener algunas revelaciones para mí importantes. Espero que para alguno de vosotros, si amáis el tema del misterio, repito, también sean importantes. Escuchábamos a Fernando Cámara, un hombre que muchos conoceréis, porque es un honor contar con él en Cuarto Milenio. Lo he comentado por activa y por pasiva. A mí me parece extraordinario que un militar de su rango, esta otra persona, este informador, que esta tarde prácticamente ha pasado toda la tarde hablando conmigo,
me hablaba del rango, prestigio de Fernando Cámara, que no solo era piloto de reactores y no solo tenía su credencial y currículum de horas de vuelo, sino que me especificaba muy bien, era piloto de combate, defensor de nuestro espacio aéreo. Ni siquiera era un piloto de reactores normal. Y apoyaba su valentía, la valentía del gran Fernando Cámara, que desde hace más o menos un par de años es reportero en el mundo de los ovnis como militar. Los militares nunca se retiran cuando han servido, sobre todo a cierto nivel, con su visión particular de las cosas. Y Diego Marañón ha seleccionado algunos momentos de algunos de los casos que nos ha contado, que han sido muchos ya. Casos que le han llegado por informadores del mundo militar, personas que son capaces de resquebrajar, a pesar de los problemas que pueden tener, las cortinas del silencio que evidentemente existió, existe y quizá existirá. La transformación de Fernando Cámara daría para bastantes programas. La perplejidad que él siente al descubrir algunas cosas también daría para algunos programas. Imaginaos a este piloto de combate que persiguió un ovni durante mucho tiempo, que salió en misión de interceptación, que siempre ha tenido interés por el tema porque lo vio. No le cabe la menor duda de que aquel ingenio que tuvo delante de la carlinga del morro de su Mirage F1 era una cosa que no parecía de este mundo. Nada comparable, nada paralelo en la tecnología conocida. Él lo vivió y él trazó incluso un intento de primitiva comunicación y se encontró con un objeto que le bloqueaba, un objeto que parecía apuntarle y que luego a velocidad vertiginosa nunca antes vista le dejaba ahí clavado, a muchos cientos de kilómetros por hora, evidentemente, atravesando la barrera del sonido. Fernando Cámara, como es normal, quedó marcado por la experiencia. Durante mucho tiempo, muchos años, y lo sabemos todos los amigos del misterio, se mantuvo en un segundo plano. Seriamente y sin decir ningún tipo de palabra más alta que la otra. Se debía también a su organismo militar, y no solo eso, sino por vocación real, con unos valores reales, como la persona con la que he hablado yo esta tarde-noche. Y resulta que cuando yo le hago el encargo, existe una especie de afinidad, existe una especie de química, porque Fernando Cámara creo que vio en mí a alguien que de verdad amaba el tema de los ovnis, seguro que con mi ingenuidad y seguro que con mi expresión en ocasiones de niño atribulado. Eso le debió convencer y aceptó mi reto de investigar. Él, por supuesto, sin sospecha de que el ejército, asesores, hubiesen censurado nada, ni guardado ninguna set bajo la manga, ni realizado ninguna operación extraña. Pero todo eso sinceramente ha cambiado, y lo he llegado a contar delante de las cámaras. Fernando Cámara, delante de las cámaras, ha demostrado ser un tipo que se viste por los pies, un tipo muy valiente. No conozco otro caso igual de militar español que diga sí a colaborar con un investigador, si queréis, un periodista, un ufólogo. Todo eso soy yo, para bien o para mal. Y no ha habido contagio. Lo que ha habido es información. Y cuando él ha empezado a investigar se ha dado cuenta de que nada encajaba. Y se ha dado cuenta de que había fechas cambiadas, se ha dado cuenta de que había explicaciones cogidas con hilos, se ha dado cuenta, resumiéndolo todo, que había un interés enorme por parte de algún tipo de organismo en explicar el tema de los ovnis, en que no moleste. Pero el tema de los ovnis va a molestar siempre, porque cuando vuelven a salir a la luz, hace 2 semanas, con la digitalización de los archivos, que ya eran conocidos, los más o menos 1900 expedientes o folios de diversos casos españoles, todo el mundo quiso saber más. Me llamaron decenas de periodistas, como si fuese algo nuevo. No tienen por qué estar informados, claro. Pero todo el mundo volvió a hablar de los ovnis. Y yo miraba en las páginas de periódicos, en la red, y veía que por encima del fútbol, por encima del corazón, por encima de la política, y fijaos qué tiempos hemos pasado, había una noticia. Número 1. Se desclasifican archivos ovni del ejército español. Muchos de esos casos yo he podido vivirlos, yo he podido investigarlos. Uno me marcó especialmente, y por eso lo que ha ocurrido hoy mismo me tiene con la sensación de esa maravilla de que a veces pasan cosas, al que persigue las cosas le pasan cosas, valga la redundancia, impresionantes, ¿no? De vez en cuando, no siempre, por supuesto. Guiños, dirían Jung, aquello de sincronicidades increíbles. Un chas que te ayuda en el momento preciso. Yo a mi querido compañero Diego Marañón, creo que era el único que lo sabía, ya le dije que fuéramos preparando algunos documentos para hablar de esa extraña y espinosa relación
OVNIs, Ejército, España. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué he vivido yo? Y pulsé una tecla. Ocurrieron varias cosas no esperadas que han conducido a la conversación de hoy. Realmente el ejemplo de Fernando Cámara es lo más importante, porque él sabe que no se cuenta la verdad. Me dijo en nuestra última conversación: claro, si en estos casos no se ha contado la verdad por algún motivo que desconozco, se ha cambiado información para quizá hacer coincidir la aparición de ovnis sobre bases militares u otros lugares con lanzamientos de cohetes o globos sondas, se han cambiado, transformado, tergiversado cosas para tranquilizar, no lo sé si para tranquilizar, para que el tema de los ovnis acabe en estos escépticos de pacotilla rimbombantes diciendo que todo está explicado, o semejantes majaderías, por algún interés que Fernando tampoco entiende, yo tampoco. No está contada toda la verdad. Esa es una clave importantísima. Existe un fenómeno extrañísimo, existe un fenómeno real, que podemos llamar ovni, pero que es muy amplio, que nos ha visitado, seguramente nos visitará, y evidentemente nuestras fuerzas de seguridad durante años han investigado. Fernando es el hombre valiente. Ha sido como la caída del caballo de San Pablo camino de Damasco. Ha sido una revelación. A mí me ha producido una enorme emoción, y sé que para algunos el tema ovni no es tan interesante. Pues díganme cuál es interesante. La posibilidad, ¿no?, de que no estemos solos en este universo. La posibilidad de que esos viajeros del futuro, de las dimensiones, de algún lugar, estén rondándonos por algún motivo, con comportamientos absurdos. Yo sé que mis buenos amigos ufólogos, unos cuantos de los que no han dejado de amar este tema, como seguro vosotros, amigos, que estáis ahí, algunos seguís amando por alguna manera o raíz irracional el tema de los ovnis. Habéis sentido un escalofrío, ¿no?, cuando Fernando Cámara nos iba trayendo archivos increíbles como ese caso, donde un avión se quemó, donde alguien quedó imantado, visión de humanoides dentro de una base aérea en Madrid en concreto. A mí me parecían joyas. Y uno de los casos concretos, uno de los casos terribles de verdad, que marcó mi vida profundamente y que yo abandoné entre comillas hacia el año 2001-2002, pero que estuve 3 años investigando profundamente, como símbolo del misterio cercano, de lo cerca que han estado estos seres, entidades, sea lo que sea, de nuestras bases aéreas, del miedo que han provocado y de la cortina de humo y silencio. Era un expediente ocurrido en noviembre de 1976. La persona con la que he hablado, con una sonrisa, me decía, con una risa más bien: ¿te has dado cuenta, Iker? En nada, esta misma semana, y yo no había caído, se cumplen 40 años de aquel suceso. Y es verdad, era una época convulsa, era una época de transición, era una época seguramente de las más difíciles para nuestro país. Ocurrió algo que os resumo muy rápido porque algunos conoceréis. Un destacamento en la base militar existente en Talavera Real, donde está la escuela de reactores, donde se preparan los pilotos más avezados de nuestro país para cualquier tipo de intrusión aérea. Puedo decir que en aquella base también estaba Fernando Cámara. Es curiosísimo. Los pilotos, los Top Gun, ¿no?, españoles, estaban ahí. Sin embargo, una noche fría, una noche desabrida, hace ahora 40 años, se apareció algo, y en una zona donde otros habían visto cosas tiempo atrás. Pero esto era diferente. Un grupo de soldados, al parecer, se enfrentaron con esa figura, que nunca lo olvidaré. Avanzaba hacia ellos dejando un sonido como alguien con un hacha abriéndose paso entre la hojarasca. Nunca olvidaré esa expresión. Los soldados que se enfrentaron a aquella figura, que la tuvieron a muy pocos metros, si uno hace seguimiento de sus vidas, que es lo que yo hice, se da cuenta de que todas acabaron marcadas profundamente, y a veces con un tinte dramático. Aquello era superior a ellos y lo notaron de inmediato. Era una figura gigantesca. Era una figura que cada uno percibía a su manera, con sus detalles, pero en las decenas de declaraciones que no aparecen en los archivos oficiales desclasificados, más o menos dibujaron el mismo ser.
No hubo ningún tipo de contradicción. ¿Por qué a mí me encantó este caso y por qué le dediqué tanto tiempo? Puede ser la bandera de muchos casos, ¿no? Es uno, pero refleja quizá lo que hay. Porque en el expediente oficial, hace más de 20 años, cuando se desclasificó de verdad todo este material, no ahora que lo que ha hecho es digitalizarse simplemente, ponía dos cosas que eran importantes. En ese informe ponía falta expediente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los interrogatorios? ¿Dónde están las cientos de páginas que se hicieron y que me han corroborado en algún lugar están sobre ese informe, sobre esa noche del miedo ocurrida en el perímetro, en el interior de una base aérea española? Y segundo, un elemento que no aparece en ningún otro informe de los aproximadamente 1950 de nuestras fuerzas del Estado sobre ovnis. La palabra entre interrogaciones, una palabra maravillosa, mágica, evocadora, si se ve bajo el sello de lo confidencial y con el sello del Ministerio de Defensa, ¿no? La palabra es, encabezando ese informe, extraterrestre. Tracé amistad con todos los que me quisieron hablar. Pasé 3 años investigando cosas. Esta tarde he sabido que había mucho más. Yo ya lo intuía, que había piezas que no encajaban. Había cosas sin duda deformadas por el paso del tiempo, deformadas sobre todo por el miedo, por el estado de shock. Pero sobre todo, como hoy me ha sido corroborado y por alguien creo que clave en esta historia que yo no localicé en su día, que incluso pensaba que ya estaba en el otro mundo, sinceramente, llegué a pensarlo, y luego la casualidad te lo pone delante de alguna manera, y puedes conversar, puedes charlar con él y tener una tarde de confidencias. Algunas puedo contar y hace escasas horas le he pedido permiso. Dudé también, pero creo que es importante que sepáis. Nunca lo he contado, claro, me he enterado hoy. Un caso al que he dedicado parte de mi vida, 3 años, y un libro que llamé La noche del miedo, que hoy creo que refleja bien lo que pasó. Eso no ha cambiado. Fue evidentemente la gran noche del miedo a nivel militar, de alto secreto y de presencias extrañas en nuestro país. Después de unos sonidos extraños y de un perro desorientado que en vez de defender se encuentra un poco atribulado ante algo que está pasando, después de una especie de espiral o de torbellino en una zona boscosa dentro de la propia base aérea, esos soldados se encuentran con un ser terrorífico, un ser que avanza, un ser que les da miedo, les produce miedo, porque sobre todo la sensación que tienen es de poder, de enorme poder, por el tamaño, por las dimensiones, porque es algo que despide luz, porque va hacia ellos, porque está dentro del perímetro de seguridad, porque parece haber surgido de repente sin ser visto, y porque esos soldados no son idiotas y desde luego tienen, a pesar de llevar armas, equipos de radiofonía, de comunicaciones, fiero perro, se dan cuenta de que aquello no tiene nada que ver con ningún otro tipo de alarma o alerta. Eso es otra cosa. Conocí a uno de los soldados, a varios, pero uno de los que tuvo que tirarse cuerpo a tierra y sintió un desvanecimiento cuando intentaba disparar a esa figura. Hubo disparos, muchos. Fueron absorbidos por algo, aparentemente, esos disparos, que es otro misterio del que yo he tenido nuevos datos. Digno de película, todo esto, digno absolutamente de película. Pero en el plató de Cuarto Milenio, hace ahora 3 o 4 años, ese soldado en aquel momento, José Manuel Trejo, muy marcado por esta historia. Yo creo que un hombre honesto, un hombre que no, como es valiente, no disimula el miedo que pasó. Yo hubiera pasado mucho más miedo que él. Cualquier persona, imagino, de honor hubiera pasado mucho miedo al ver eso avanzando en la noche, después de un silbido, un zumbido, después de que el fiero perro les protegiese dando círculos a su alrededor, y después de ver aquel gigante fosforescente, terrible en su aspecto y que avanzaba hacia ellos. Me lo recordaba así Trejo. No se puede olvidar este documento. Fue un momento intenso, ¿no? Donde alguien volvía en el plató de Cuarto Milenio, en este caso, a ver la criatura. No me lo estaba recordando, la estaba viendo Trejo de esta forma. Esto ha durado 18 o 20 segundos aproximadamente. Han caído ramas de los árboles, ha habido un movimiento grandísimo de hojas en círculo y el perro se ha quedado parado. Se ha quedado parado mirando en la misma dirección que yo, hacia la pared de la base, la carretera general de Madrid-Lisboa,
y hemos visto una figura suspendida en el aire 50 centímetros aproximadamente, con una bola de cristal en la cabeza negra, no se le veía rostro, era una especie de escafandra, y despedía una luz como fosforescente. O sea que todo su cuerpo y todo el aura de ese individuo despedía una luz verde intensa. Lo estoy viendo. Y entonces yo tenía el gatillo metido en la ametralladora, la bala en la recámara, y me he quedado inmóvil, petrificado, y automáticamente he pensado, digo, esto es superior a nosotros. Yo no voy a moverme, voy a esperar a ver qué pasa. Dentro de mí, impresionado, muerto de miedo, porque hay que decirlo, y me he quedado mirando, y entonces he sentido un dolor intenso en el pecho, y he visto que el individuo hacía con los brazos hacia mí, y he sentido como si me atravesasen con un hierro incandescente, como me salía por detrás algo, o sea, como si me estuviesen materialmente atravesando con algo, y me he caído hacia adelante sin fuerza. Y perdí la conciencia. José Manuel Trejo, quien me honra con su amistad y durante años aguantó mis preguntas una y otra vez en diferentes viajes. Quien me dio la confianza de buscar su expediente perdido en el Hospital del Aire, porque son separados los soldados después de interrogatorios, después de caer desvanecidos y de disparar. Las balas nunca aparecieron, los casquillos tampoco. Es como si aquella imagen, alucinante pero real, fuese capaz de absorber todo eso. No hay otra explicación. Hoy me han confirmado que se dispararon más balas de las que yo pensaba. Y lo impresionante es que aquellos 3 soldados, uno de ellos, Juan Carrizosa, como con un pavor, nunca quiso hablar del asunto, ¿no? Y Hidalgo y Trejo sí. Hidalgo con un Parkinson fuerte, que él siempre relacionó con haber estado cerca de esa figura que avanzaba en la noche. Algún tipo de energía, no lo sé. Un hombre fornido, un hombre que siempre me ha dado una sensación de absoluta honestidad, igual que Trejo. Ambas vidas paralelas y marcadas de una forma diferente. Yo los junté 25 años después. Uno de los grandes momentos de mi vida como investigador, porque no se habían vuelto a ver después de las informaciones, interrogatorios diversos, durísimos, para saber qué había pasado dentro de una base aérea, por qué se había disparado, por qué se había dado la gran alarma y por qué se habían disparado en toda la escena de pánico a coches que pasaban por, justo en ese momento, también es casualidad, pasaban por la carretera que va en paralelo, la vieja Nacional 5, que va en paralelo a la Tapia, donde aparecía este ser. Es decir, en plena transición, un momento muy delicado, coches civiles ametrallados, entrevisté hasta las personas que iban en esos coches. Si alguien quiere más información, en ese libro que están muchas de las claves. Haríamos un programa entero solo con este caso, ¿no? Pero llegué a entrevistar, gracias a buenos amigos de Badajoz, a las personas que estuvieron a punto de morir y que, como si los ángeles, me han dicho hoy, estuvieran interviniendo, no murieron de milagro 3 personas, mínimo civiles, en ese tiroteo a 2 coches. Tal era el estado de shock ante lo que estaba ocurriendo. Cuando uno de los soldados, y esto lo he sabido esta noche, llega a dar parte de lo que está pasando o de lo que está sufriendo una comitiva en la zona de combustibles que están disparando ante un ser, la frase que pronuncia uno de los soldados a otra de las personas para que vayan un segundo retén a intervenir es: los están matando a todos. Y con el terrorismo en el máximo auge de todo tipo, además de la ETA, del Grapo, del FRAP, en unos momentos donde no había constitución, se estaba formando la idea de la transición, en uno de los momentos más duros de la historia de España, noviembre de 1976, desde luego un tiroteo dentro de una base aérea, haberse hecho público esto hubiera sido terrible. Coches ametrallados de un lado a otro y personas que no murieron de milagro. Eso, y soldados que estuvieron a punto de ser atropellados por el pánico producido esa noche del miedo, eso entiendo que no saliera a la luz. Y entiendo quizá por qué 25 años después, cuando salió el documento sobre esta noche del miedo oficial, pusiera extraterrestre con interrogaciones y luego pusiera falta expediente. Simplemente falta. Demasiado extraño. Demasiado extraño hasta para la carpeta de los expedientes X de nuestro ejército. Yo no tengo la menor duda, no tuve la menor duda de que algo extrañísimo, un encuentro en la tercera fase, y luego vosotros poned la naturaleza que puede ser eso, pero que un encuentro en la tercera fase ocurrió aquella noche del 12 de noviembre del 76 dentro de una base aérea española. No hay muchos casos similares. No tuve la menor duda después de estar 3 años investigando, trabajando. Imaginaos
peripecias que viví, que algunos conoceréis y otras no, siguiendo el informe de estas personas. Trejo asegura estar 13 días en coma en el Hospital del Aire, desvanecimientos y pérdida de la visión después de ese primer momento de dar el alto a esa figura y de intentar disparar. Vomitando, sin control de los esfínteres, como un guiñapo humano, aquella fuerza de aquel gigante que luego se fue desvaneciendo, les provocó todo tipo de males. Salieron de allí arrastrados prácticamente por Hidalgo, por otros compañeros que disparaban. Cuando yo fui al Hospital del Aire viví algo impresionante, algo que a mí me ha marcado de verdad. Tenía su autorización y cuando llegué al Hospital del Aire, donde estuvo 13 días, según Trejo, siendo grabado y siendo registradas sus informaciones, incluso en estado prehipnótico o de coma, él recuerda que le grabaron al salir de ese estado. La sensación de que había incluso personas del servicio secreto. Esa escena en un Hospital del Aire, en una habitación, ante un caso que nadie podía entender. Hay dos cosas. Yo llego hasta el forense que les trató. 25 años después me confiesa ese forense que esos chicos no mentían. Guardaba dibujos del ser avanzando en la noche, con ese halo casi verde fosforescente abriéndose camino, con ese sonido que le precedía, que era como unas grandes tijeras, unas grandes hachas, esa especie de lamento de los filos afilados, avanzando en la madrugada. Cómo aquello le rodeó y sobre todo algo que me impresionó muchísimo, que en un momento dado, la comitiva que dispara a este humanoide dentro de una base aérea española, tiene la sensación de que algo les atrapa, algo les hace ascender un poco, algo les mueve, les zarandea y que hay como una somnolencia. Cuando les entrevisté por separado, todos recordaban que había como un espacio de tiempo del que no recordaban nada. Hoy me pregunto si pasó algo en ese tiempo perdido. Nadie lo sabe. Cuando fui al Hospital del Aire vi que oficialmente no existía ningún ingreso de José Manuel Trejo en el Hospital del Aire. Él mismo se quedó blanco. ¿Cómo es posible? Yo estuve allí un montón de días, semanas ingresado. Me estuvieron grabando, interrogando de nuevo. Yo creo que sintió hasta miedo. ¿Cómo es posible que oficialmente tú tengas autorización con mi carnet de identidad, mi permiso por escrito? A ese nivel llegó nuestra confianza. Y te digan que no estuve allí nunca. Os juro que vi la cara del miedo en ese hombre, un hombre echado para adelante, José Manuel Trejo, de vida nada fácil. Cuando le dije a la cara que yo había ido con su permiso para saber qué pruebas le habían hecho 25 años después al Hospital del Aire, y me dijeron: aquí no hubo ningún ingreso de esta persona. Oficialmente esta persona nunca estuvo aquí. Es como entrar en una paranoia, ¿verdad? Es como entrar en una película de Expediente X, de Black Mirror, yo qué sé, estar en una realidad paralela. No te lo puedes creer ni tú mismo. Regresé, a tozudo me ganan pocos. Y pude tener acceso, gracias a la sincronicidad, a la casualidad, al guiño del destino, en el último momento, como suele pasar casi siempre. Y pude ver un archivo B de psiquiatría donde estuve ingresado, donde efectivamente aparecía su número de expediente y que sí había estado. La pregunta, amigos, es: si una persona ha estado semanas en el Hospital del Aire con estado de coma, delirios, convulsiones, episodios de ceguera, todo después de ser llevado desde Badajoz porque ha visto a un ser extraño contra el que se ha disparado y se ha montado un guirigay tremendo, toda esa extrañeza concentrada en una misma persona, que ha sido visitada por personas que él no conoce, sacando algún tipo de información. ¿Cómo es posible que eso oficialmente tú vayas con el permiso de la persona y no exista? Es como para enloquecer, ¿no? Él mismo tuvo que dudar, ¿estuve o no estuve? Y que en un segundo archivo al que tuve acceso sí vi que estaba el expediente. ¿Por qué de cara afuera ese hombre que vio un extraterrestre o lo que sea no había existido? ¿No había estado allí nunca? Lo alucinante, y lo he contado en alguna ocasión, uno de los momentos cumbre de verdad, cuando yo he dicho aquí de verdad hay algo impresionante, detrás de todo esto hay algo impresionante, es cuando llego al archivador concreto, lo estoy viendo ahora, donde una amable enfermera, ¿por qué también siempre hay una amable enfermera, no? O un amable enfermero, o un archivero, o un policía. ¿Por qué siempre hay a veces una mano amiga cuando tú persigues algo con ahínco que te ayuda? ¿Por qué? Nunca he logrado saberlo. Aquella mujer me dio acceso a un archivador grande, gris,
pesado. Y había cientos y no miles de expedientes en esas carpetas que van colgando como de unas varillas, que se suspenden en el aire, como un gran acordeón. Voy buscando porque no tenía tiempo. Buscando. Sé que serían 5 o 6 minutos como mucho lo que podía tener yo allí. Yo no sé si esto es ilegal o no. Yo estaba allí como periodista y tenía que encontrar ese archivo porque mi amigo Trejo, y se lo debía, quería saber qué le había pasado después de ver al SER, después de haber disparado sus compañeros contra el SER, después de haber caído desvanecido al grito de que nos mata. Y cuando veo el archivo, cuando voy afinando el número, veo que está el anterior y el posterior. Y os doy mi palabra de honor. El archivo correspondiente a la carpeta concreta, donde tenía que estar la historia de ese paciente concreto, estaba arrancada. Pero arrancada. Y mi impresión es que alguien recientemente la había arrancado. Las caras de los médicos del Ejército del Aire que pude entrevistar después cuando les comenté que el expediente de aquellos días en coma, aquellos días de nadie, aquellos días borrados, de una persona que se había encontrado ante un gigante de 3 metros, fosforescente, avanzando en la noche dentro de una base aérea, y había perdido la visión, y había perdido el sentido varias veces, tenía una extraña enfermedad a raíz del encuentro, que no existía, que luego estaba y que su expediente había sido arrancado. Las caras de los médicos, de los coroneles que me atendieron, fue impresionante. Uno de ellos, Rollo Vilanova, el forense, fue capaz de decirme con valentía: no, guardo algo. Y son los milagros que a veces pasan. Él guardaba su propio expediente paralelo. Le había impresionado tanto la historia de los 3 chicos, las entrevistas con los 3 chicos, que guardaba hasta los dibujos. Conclusión: no fabulaban, no mentían. Algo habían visto aquella noche del miedo. La pregunta es ¿qué? Pues en esta historia que os estoy contando y que ejemplifica hasta dónde pueden llegar los fenómenos extraños, hasta meterse en un recinto sacrosanto a nivel militar, hipervigilado, causar el pánico por algún motivo que yo no entiendo, afectar a animales y a personas. Me faltó siempre una pista. Si alguien ha leído el libro, que no lo sé, tened en cuenta que es un libro que hice hace 15 años, más, o por ahí, hay muchos datos que yo ni recuerdo. Sé que acabé muy obsesionado y que en algún universo Iker os he contado que yo acabé casi viendo la figura, ¿no? Cuando dormí en algún hotel en Badajoz acabé viendo la figura en el baño, en mis pensamientos y en mis delirios, porque imaginaos lo que yo estaba recibiendo. Encontré a los que fueron tiroteados en la carretera, encontré a los soldados, encontré a los que subieron con las ametralladoras aquella noche, viendo incluso el resplandor de algo, encontré a los testimonios de otros que decían cómo habían muerto, casi todos los que tenían que ver con aquella incidencia. Me vi en una película, os lo confieso, me vi en una película, pero a esa película le faltaba un capítulo, que nunca pude escribir. Es verdad, todos aquellos esfuerzos, concentrados entre el 2001 y el 2004, para ser exactos, sobre todo en esa franja me concentré permanentemente. Recuerdo perfectamente que uno de los viajes que hice en avión fue precisamente el 11 de septiembre del 2001, mejor dicho, el día 12 de septiembre, al día siguiente. El mundo cambiaba, el mundo entraba en una nueva fase y yo perseguía una historia ocurrida en nuestra transición más oscura, pero para mí era lo más importante del mundo. No sospechaba que después de entrevistar a más de 70 testigos, cientos de horas de grabaciones de vieja grabadora, y tener una idea de que eso pasó, y de tener incluso una idea de por qué aquello se ocultó, por qué aquello se escondió, no sabía yo que faltaba una ficha de toda esta historia, del caso más asombroso a nivel de encuentros cercanos que yo he vivido jamás. Quedaba una persona que yo busqué y busqué y busqué, que estuvo en el ajo de todo esto, de principio a fin, que sabía más cosas, que las calló durante mucho tiempo, para no buscarse más problemas. Como Fernando Cámara, una de esas personas que se viste por los pies, que obedece a un sentido de lealtad al ejército que ya no sé si es lo que se acostumbra. Una persona curtida en unos valores concretos y que ha estado jugándose la vida en muchas ocasiones. Pero seguramente para él nada más marcante ni más sorprendente que aquel zumbido, aquellas luminarias y la aparición de aquel gigante
como sin cara o con una esfera negra, avanzando, dicen algunos, con brazos en cruz, apareciéndose a un retén de soldados, inundándoles con un sonido y con un torbellino que elevaba las hojas, atravesando el bosque que le separaba como si fuera a secuestrarle realmente y dejando la incógnita de un tiempo perdido. A nivel de misterio, todo esto dentro de una zona de perímetro, de zona de combustibles de máxima seguridad en la transición española. ¿Alguien puede dar más, quería decir, a nivel de misterio? Pensad en los elementos. ¿Solo falta un tiroteo? ¿Un ser que absorbe las balas de alguna manera? Después una escena de pánico con un segundo retén que ve unos extraños coches y les dispara, pensando que todo es un sabotaje. No pueden hablar con los primeros que han disparado al ser porque están prácticamente vomitando y tirados en el suelo, afectados por una extraña energía. De aquel coche, sale una persona encorajinada. Un mazo de folios doblados ha detenido la bala que iba hacia su cabeza prácticamente en la ensalada de tiros que hubo allí. Hay otro coche, polémico, otro coche, que también es disparado a una pareja. Ahí empieza la cortina de humo. Pero como os digo, faltaban elementos que nos demuestran que cualquier película se queda corta. Había una persona que fue la que interrogó, en primer lugar, a estos chicos. La primera que llegó al lugar de los hechos concretos. La que examinó y midió todo a la luz del día. Él me ha confesado que quizá estuvo evitándome, sabedor de que yo andaba investigando. En este mismo instante, yo recibo ahora, un mensaje de este hombre, que supo de inmediato que algo muy extraño había pasado y que tenía una manera de enfrentarse a esta historia. Interrogar a los soldados, comprobar el terreno donde todo había ocurrido y enfrentarse a la ola de silencio que él sabía que iba a venir. El sargento San Miguel, el que había preparado y adiestrado a aquellos perros y a aquellas personas, era el individuo que lo sabía todo. Yo lo busqué con ahínco, entrevisté a muchos de los colegas, todos me hablaron de él, como un hombre muy arrojado, muy echado para adelante, duro en sus convicciones, incluso en su forma de interrogar, en el sentido de que tenía que sacar hasta la última palabra de aquellos chicos, porque era su territorio donde esto había ocurrido. Hoy he sabido que él mismo me evitó, quizá no era el momento, ya llegaría el momento. ¿Y por qué ha llegado este momento? También forma parte de la aventura, ¿no? De las cosas, paranoias y alucines reales, os lo aseguro, que yo os cuento en Universo Iker. ¿Por qué he llegado yo a esta persona? Bueno, pues todo empezó gracias a un apagón. A un apagón aquí, en la buhardilla, en la casa. A veces ocurren estas cosas, ¿no? Cuando uno no vive en lo que es la urbe. Y en la zona donde yo vivo hay gente de verdad amable del ámbito de la seguridad, que enseguida si hay una incidencia pues vienen y preguntan y observan y pasa algo. Y dando una vuelta por el jardín veo que uno de los hombres que están en el ámbito de la seguridad y que están dando esa ronda por la arboleda y por el jardín y por el entorno me mira muy fijamente. Y enseguida detecto el brillo de esas personas que aman estos temas. Resulta que el buen amigo Manjón conocía a esta persona y me dijo: ¿tú sabes quién es San Miguel? Y yo me quedé con una expresión como de alucine. 15 años después de mis investigaciones, en mi propia casa, en un apagón, alguien mencionaba un nombre que yo creía casi olvidado y perdido, pero que para mí era clave en la historia a la que había dedicado 3 años, y que para mí es importante, porque demuestra a las claras que estos intrusos desconocidos
han estado rondándonos, ¿no? Y rondando entornos y lugares muy especiales. Total, que me quedé alucinado y le dije, bueno, pero esta persona vive. Y tanto que vive y está en plena forma y es una leyenda en el ejército. Y digo, pues no puedo dar con él. Y mira que lo perseguí. Claro, hoy he sabido que si alguien inteligente y avezado en estas lides no quiere ser localizado, este hombre manjón, al que quiero mandar un abrazo enorme, hizo un poco el milagro de intentar el encuentro, que se ha ido posponiendo hasta hoy. Y él hoy me ha dicho, Santiago San Miguel, sí, una leyenda dentro del ejército. Mira, Iker, se sabía mi libro al dedillo, se sabía mi libro mejor que yo. Mira, Iker, es que he sido yo un poco el que te he evitado, aunque tú no lo sepas. Yo he estado muy cerca de ti y te he estado observando. Cuando alguien con ese currículum y con ese nivel de conocimientos te dice eso, os aseguro que vuelve un poco a la paranoia que tuve en su día y siente uno hasta un escalofrío, ¿no? Se convierte esto en una película otra vez. He estado muy cerca de ti y te he estado observando. Claro que observarme no tiene mucho mérito en el sentido de que hago un programa hace muchos años todos los domingos, ¿no? Pero no era esa observación. Era que incluso en cierto acontecimiento en Valladolid, en el ámbito de la criminología, cuando la Sociedad Española de Criminología tuvo a bien darnos la medalla de plata por la labor de cuarto milenio, difundiendo cuestiones de criminología, técnicas, allí estaba lo más granado de la policía, ámbito militar, y yo di una charla que recuerdo, y creo yo que San Miguel tendrá mala imagen de mí porque las imágenes del ordenador fueron, digamos, arbitrariamente mezcladas, no había manera de ponerlas en orden y yo di la conferencia como pude, pero bueno, a algunos creo que les gustó. Ahí estaba presente San Miguel y me lo ha confesado, muy cerca, observándome. Imagino que con sus dudas en torno al muchacho, ya no tan muchacho, claro, que dedicó 3 años al caso sobre el cual él conocía más que nadie. Él hábilmente había pasado a un segundo plano. Hoy me ha contado cosas increíbles, por ejemplo, que había más personas en aquel tiroteo. Y yo sé que para muchos esto puede ser un caso más y detalles concretos que pueden interesar a 4 ufólogos. Yo lo sé, pero me ha pasado esta tarde-noche. ¿Qué queréis que haga? Para mí es importante. Bueno, para mí cuando estaba hablando con este hombre era lo más importante del mundo. Me da igual Trump, Hillary y el otro y el de la moto. Para mí lo más importante del mundo era hablar con este hombre que vivió y supo verdades de una gran importancia dentro de una gran verdad, que es la existencia de los otros. Resulta que me dice Iker, había otro soldado desconocido. Yo no lo sabía eso. Y había muchas más cosas que tú no sabes. Y me empezó a poner los pelos de punta. Por ejemplo, esa noche del miedo donde se dispararon tantas balas, es verdad que algo parecía haberlas absorbido. Los soldados disparan un mínimo de 80 balas y no hay ni balas que las ha absorbido, ni hay casquillos. Y todos oyeron los disparos. Algo se llevó todo eso. ¿Cómo es posible? Él encabezó y ordenó el rastreo al día siguiente. Él fue el primero en poner los pies, las botas militares, en el lugar donde todo pasó después del incidente. Y no había ni rastro, me lo ha confirmado, de balas. ¿Qué clase de energía, qué clase de artilugio, qué clase de alucinación, yo no lo sé, provoca que ante los disparos repetidos de unas personas que están viendo en peligro su vida, algo absorba esas balas? Es posible. Es ciencia ficción. Este hombre no es ciencia ficción, ni el lugar es ciencia ficción, ni los soldados que lo vivieron son ciencia ficción. Yo escuchaba a San Miguel esta tarde-noche y alucinaba más que nunca. Me dijo, y no hubo solo 2 coches ametrallados, amigo Iker. Hubo otro coche, con antenas, que pasó varias veces detrás de la tapia. Madre mía, un coche negro con antenas que pasó varias veces por detrás de la tapia. ¿Y quién era? Nunca lo supimos. ¿Quién andaba buscando a ese ser también? ¿Quién tenía noticia?
¿Quién estaba provocando quizá el fenómeno? No lo sé. No lo sé. Y me habló de la pareja que iba en uno de los vehículos, que fue ametrallado y que, gracias a Dios, no fueron heridos. Puede haber habido varios muertos. Es como si la providencia de verdad impidiera que hubiese sangre, porque eso hubiera sido un escándalo a primer nivel. Imaginaos, amigos, año 76, transición, y un ser extraterrestre, entre comillas, un humanoide, una aparición, una locura, provoca estado de pánico en una zona de alto riesgo, salen soldados, se monta tal guirigay que son ametralladas personas que simplemente circulaban por la carretera. Hubiera sido uno de los grandes escándalos de la transición, en un momento de mecha encendida, ¿no? Era uno de los... ¿cómo decirlo? Uno de los constructores de la transición iba en ese coche con una menor. Sí, eso. Uno de los políticos importantes de la época, uno de los padres de lo que luego sería la democracia, iba con una menor, que cada uno piense lo que quiera, a esas horas en un vehículo. Imaginaos el escándalo. Algunas de las balas, yo no lo sabía hasta hoy, destrozaron el radiocassette. Pasaron entre cabeza y cabeza. Los soldados dispararon dando el alto porque había un estado de alarma después de los disparos del primer retén al ser. Había un estado de alarma porque se pensaba que podía haber un sabotaje, un atentado. Y los coches fueron sospechosos. En uno iba un sargento de las COES, Expósito, que yo pude entrevistar varias veces. El hombre asegura que salió del vehículo viendo que le habían disparado con un cuchillo en la mano, intentando enzarzarse porque casi lo matan. Es su opinión. San Miguel dice que es una opinión un poco exagerada. Pero efectivamente, esos coches fueron ametrallados al otro lado de la tapia, donde minutos antes unos soldados habían entrado en pánico por una aparición que parecía de otro mundo. En el otro vehículo, esta persona, el senador y la menor. Madre mía, qué escándalo. Madre mía, qué escándalo. ¿Y qué más cosas pasaron? ¿Qué más cosas pasaron? Y yo os lo cuento porque creo que es mi obligación de periodista. Podía, no sé, escribirlo o yo qué sé. Yo creo que estamos en el momento de, según pasa, contar lo que es un poco mi compromiso, ¿no?, con esta experiencia de Universo Iker. No solo no encontraron balas, y esto me pone los pelos de punta, y yo no lo sabía. Sabía que se habían encontrado otras cosas, unos materiales calcificados, por una energía fuerte, quizá solar, o quizá emitida por este individuo, altísimo, fosforescente, con la cara desdibujada o negra o una escafandra, cada uno puede ver ahí lo que sea, brazos más o menos en cruz, más hacia abajo en ángulo o en cruz, pero que ellos detectan como amenazadores. Se encontró algo que ya me contaron, una especie de pequeña marca. Pero lo que esta noche me han contado me ha puesto los pelos de punta. Y me lo han contado con esa garantía de quien no tiene nada que ocultar y quien no ha querido hablar conmigo durante mucho tiempo. Y quien pone los puntos sobre las íes, y efectivamente yo, queriendo aprender, me decía cosas que cree que no estaba de acuerdo según lo que él vio ahí. Pero hay una cosa muy importante, me decía Iker, tú has ido recibiendo impulsos de diferentes personas, cada uno con su historieta, aunque lo más importante es que el resultado, me dice hoy este hombre, fundamental, y con larga historia en el ejército, el resultado es el de verdad. El resultado sí es el que tú intuyes, ¿no? Algo extraordinario y sin explicación pasó allí. Cuando llegan al terreno y clarea el día, y los soldados aterrorizados tambaleándose, alguno de ellos, porque imagínense lo que ha vivido, imaginaos, y otras personas elegidas directamente por este hombre, llegan al lugar, se encuentran algo que nunca se ha contado. Una huella de unos 5 metros de diámetro, totalmente aplastada hasta el punto de que es como cuando alguien en un terreno aplana con una pala, fulmina la hojarasca aplastándola y la deja lisa, y hay una especie de hueco respecto al resto del terreno. La eterna huella circular, no quemada, sino aplanada, como si algo de enorme peso circular hubiera estado ahí, detrás del ser. Esto no lo sabíamos con esta precisión,
aquello se mide. Y el entonces sargento San Miguel, un hombre avezado, un hombre que sabía que ahí había gato encerrado en el buen sentido, que sabía que quizá la ley del silencio por el tiroteo se iba a cernir sobre toda esta historia, hizo un informe de 60 páginas, con todos los datos, con todos los elementos de muestra, con todas las declaraciones, un informe personal. Un informe que nunca verá la luz. Allí había aterrizado algo. En el famoso caso de Talavera, para darle más todavía intríngulis a la historia, no solo había un ser, sino que había aterrizado algo. Y yo me pregunto, el aterrizaje absolutamente audaz de un aparato no muy grande, 5 metros de diámetro, pensadlo, dirían algunos expertos clásicos, una nave exploradora, ¿no? Algo había aterrizado dentro del perímetro de una base aérea española, sin ser detectado, imagino, por el radar. Había impregnado o imprimido ese peso enorme en el suelo y después los soldados habían visto el humanoide aproximándose hacia ellos. Y después el tiempo perdido. Pero lo más asombroso y lo más increíble de todo esto es que aquello quizá provocó ese sonido, ese torbellino, esos efectos que dejaron quieto al perro y luego asustado rodeando, protegiendo a los suyos, les atribuló a ellos un zumbido inexplicable y formó ese torbellino. ¿Qué pasó con aquellos soldados, que eran 4 realmente y no 3? Pero 2 no han querido volver a hablar jamás. ¿Qué pasó con esos 4 chicos que dispararon? O sea, que hubo más balas de las que yo pensaba. La historia oficial nos cuenta la historia de 3 soldados, pero eran 4. Luego los que venían detrás. Pero 4 soldados dispararon a este ser. Su nave quizá estaba detrás, o su artefacto, o su objeto creador, no lo sé. ¿Cómo se fue eso de allí? Nadie lo vio. ¿Qué capacidad de tecnología para materializar y desmaterializarse? ¿Qué demonios pasó en aquel recoveco entre combustibles, bosque y tapia junto a la Nacional 5? Pero ya no solo hablamos de seres. Hablamos de una figura, un artefacto aterrizado que quemó hasta el cristal seguramente que había allí de unas botellas, lo calcificó. Pero no dejó marcas de fuego. ¿Es esa nave, ese artefacto, esa media luna, ese círculo, esa bola, lo que sea, la que absorbe todas las balas? ¿O algo más terrible? De esa nave sale esa imagen o esa realidad de ese ser y se corta la noción y la memoria de todos los integrantes de aquella comitiva, y que solo después, cuando el ser va desapareciendo, vuelven a tomar conciencia. ¿Cuánto tiempo pasó realmente entre el silbido, el perro que les protege, el torbellino de los extraños sonidos rodeándoles, el miedo en esos 4 chicos y la vuelta un poco a la realidad, casi vomitando? Unos con cefalea, otros con ceguera, que se prolongarán en el tiempo. Hidalgo después tuvo Parkinson. Yo, cuando me enseñaba las fotos de sus compañeros y se le caían prácticamente tembloroso, un hombre que era todo vitalidad. Hoy este hombre me dijo, estaba perfecto, pero después de aquel encuentro empezó el movimiento acelerado de las manos, de los pies. ¿A qué energía habían estado sometidos aquellos soldados? ¿Qué pasó allí? Y ese tiempo perdido, ¿qué ocurrió con ellos realmente? Yo sabía que no había sido el único accidente o incidente en esa base aérea, pero hoy me he quedado de piedra. En persona, este informador del que os estoy hablando y que yo perseguí tanto tiempo, y que después del apagón, el contacto y que él ha tenido a bien hablar, hemos podido hablar largo y tendido. En persona este hombre hizo los interrogatorios extensísimos. ¿Dónde están? ¿Por qué esto se ha perdido? En algún lugar está, es la respuesta. Como tantas cosas. En ese momento, yo le cuento algo a San Miguel. Esto es muy privado todo, efectivamente, pero he pedido permiso. Le digo, yo tuve la sensación de ser vigilado. No es tampoco nada extraordinario, ¿no? Pero tuve la sensación telefónica, la sensación en internet, que yo empezaba con mi página cuando empezaba a investigar esta historia. Yo tuve la sensación. ¿Por qué? La página ikerjimenez.com, que muchos conoceréis, porque ahí cuelga Guillermo los programas y es un poco nuestro boletín informativo, y luego las redes sociales, ya lo sabéis, ¿no? Y por cierto, si tenéis alguna información, podéis contactar ahí, en Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en lo que queráis.
Yo empezaba en aquel momento. Fue un momento para mí, ahora que lo recuerdo, curioso también, porque yo había abandonado la revista donde me sentía como pez en el agua y donde había tenido unos 5 años y pico maravillosos siendo reportero de la revista de Jiménez del Oso, que no son palabras menores, ¿no? La persona que tú veías en la tele de joven y que encarnaba lo que era la divulgación y el periodismo del misterio, junto con JJ Benítez y quizá Antonio José Les en la radio. Y bueno, yo con mis X años pues tenía la oportunidad de fundar esa revista y de encima vivir bastante bien haciendo lo que uno quiere. Es que es increíble, ¿no? Pero circunstancias del destino que no vienen a caso hicieron que más o menos en aquel umbral, un poco antes, yo abandonara esa nave en aquel momento de papel, y también que muchos pusieran todo de su parte para que yo abandonara. No pasa nada, les estoy agradecidísimo. Bueno, nada más importante que hice en mi vida que esa decisión. Y entonces yo me puse a explorar Internet con un libro que era Internet para torpes de Forges. Esa era mi idea de Internet. No conocía bien todavía el gran... Sí lo conocía, claro, pero no me había puesto a currar con el gran Guillermo León, que me hubiera evitado muchos momentos de quebradura, ¿no? Él lo sabe, era una web muy ingenua, un inicio, y yo con el front page, me acuerdo, solo del año 2001, intentaba hacer mis pinitos. Dije, bueno, no estoy en una revista, pero yo quiero comunicar. Es como esto, ¿no? No hace falta estar en una radio convencional para comunicar y para que vosotros conectéis. Entonces hice la web de ikerjimenez.com, y un buen día, estando en Bernuy, un pueblo de Ávila, de donde es la abuela de Carmen, me acuerdo perfectamente ahora del momento, ¿no? Estando ya tarde en la noche, alguien me escribe diciendo que tiene información de ese caso tan extraño que a mí siempre me había llamado la atención. No era nada raro, porque el caso que pone extraterrestre en los informes y que falta, pues evidentemente es el que todo el mundo queríamos saber la verdad. Allí empezó la historia. Pero hete aquí que cuando yo hablé con algunos personajes importantes de la trama de Talavera la Real, y cuando anduve rondando por aquellas instalaciones y en mis pesquisas diversas a lo largo del 2001, 2002 y 2003 y parte del 2004, pero sobre todo al principio, me di cuenta de una cosa muy curiosa que se reflejaba en mi web. Y resulta que yo veía de vez en cuando en este inicio, ¿no?, de la red prácticamente para mí, de dónde venían las visitas. Eso no sé ahora ni cómo se puede hacer, porque por fortuna Guillermo lleva todo eso y mucho mejor, ¿no? Pero yo lo veía, quería saber qué era esto. Me acuerdo un día, he tenido 700 visitas, ¿no? Para mí era increíble, ¿no? Ponía mis cosas, pero, y lo probé en varias ocasiones, al estar indagando sobre el tema de Talavera la Real, este tiroteo contra un ser extraño dentro de una base aérea, vi que había unas visitas muy inquietantes, por lo menos para mí. ¿Que posiblemente tengan explicación? Pues sí. Pero toda la web era rastreada por varios servidores que tenían una cosa en común. Ponía USA Militari. Cosa que también es de cajón, ¿no? Yo le dije a alguien relacionado con la policía, oye, cada vez que hago esto, todo escaneado página a página por USA Militari. Pero por otro lado dije aliviado, hombre, nadie es tan tonto de, si te están espiando, por mucho que no sepas mucho de Internet, dejar el rastro de esa manera, USA Militari, ¿no? Y alguien, sonriendo, lo estoy viendo, en Badajoz, me dijo, sí, querido Iker, hay una diferencia, que es que si sale eso, están queriendo que veas que están ahí. Hoy me he armado de valor y le he dicho seguramente a la persona, aparte de los testigos, pero que quizá tiene una visión global de todo lo que ocurrió, porque fue el interrogador, el medidor, el buscador, el descubridor de la ausencia de balas o de la huella o de tantas cosas, y el que supo lo que estaba ocurriendo allí. Le he preguntado, oye, esa sensación que yo tenía era una pura paranoia, que es muy posible, y además encaja, ¿no? Imaginación desbordada, la sugestión por estar siguiendo un tema que para ti es el más importante del mundo. Todo eso
son imaginaciones mías, ¿no? Sería alguien desde Torrejón, desde Morón, yo qué sé, usa militar, y le daba por ver la página al mismo tiempo que yo investigaba por ahí. Coincidencia. Se ríe este hombre y me dice, no era ninguna casualidad. Y aquí no puedo ahondar quizá tanto, pero me ha confirmado que efectivamente mis pesquisas fueron seguidas, como es natural. A ver qué andaba yo zarandeando. Como ahora mismo he seguido el hecho de que Fernando Cámara cuente cosas del ámbito militar y los ovnis. Seguramente, por tanto, también algunas de esas personas o entidades, lo que queráis, sin ser yo muy paranoico, escucharán Universo Iker. Y creo que no contamos nada ajeno a la normalidad, sino que queremos saber lo que ocurre, ¿no? Él mismo había sentido en muchas ocasiones, como otros de los testigos, todos prácticamente, del incidente de Talavera, y otros muchos seguramente, la presencia, ¿no?, de esas antenas, por llamarlo de alguna forma. Bueno saberlo. Es evidente que a veces pasan estas cosas. Me contaba Fernando Jiménez del Oso que los investigadores del mundo del misterio, como a relevancia en su época, todos estaban con el teléfono pinchado. ¿Será verdad? No lo sé. Sinceramente tampoco me importa mucho. No tengo nada que ocultar. Pero demuestra esto, que quizás sea lo interesante para vosotros que escucháis, que hay un interés, ¿no? Que no es ficción. Que cuando uno remueve las cosas, también le vigilan a veces. Sobre todo si son temas sensibles. Yo me he imaginado, si también me visita el Hospital del Aire, todas las pesquisas que yo hice cuando me entrevistaba con personas rescatando esa historia, para mí la más increíble quizá que he conocido en este ámbito de los encuentros en la tercera fase o el tercer tipo, también estaba siendo yo vigilado, no lo sé. Estábamos hablando por teléfono y me dice, ¿has oído esa especie de clic de dispositivo de grabación? Y yo me río, pero durante varios minutos y 4 ocasiones en esa larga conversación, pues bueno, una especie de sonido, de silencioso sonido como de escaneo o de inhibidor, ha interrumpido nuestra conversación. Y él se reía, diciendo que por supuesto no era nada natural, pero realmente ¿a quién puede interesar esta conversación entre un militar ya fuera del ámbito de primera línea de decisión, aunque haya sido alguien importante, y un investigador periodista, ¿no? Le da todo esto una salsa que muchos dirán que es fantasía, ¿no? Bien, tantas cosas pensaba yo que eran fantasía, como por ejemplo saber que no era la primera vez que se veía ese hombre, o no era más bien la única vez que se veía ese hombre en ese lugar. Yo, al entrevistar a Fernández Chiralt, uno de los comandantes de la base, que fue muy firme, incluso mandó al calabozo a varios soldados porque habían visto algo raro. Estos soldados, y esto yo sí lo sabía, días después del incidente del tiroteo y del hombre verde, por llamarlo de alguna forma, aseguran haber visto una figura humanoide despegada del suelo, flotando en el aire. Pensadlo, por favor. Estás en la garita, estás en la zona donde otros compañeros han visto algo y quizá por eso estás sugestionado. ¿Vuelve a haber interferencias? Porque en este caso, no sé si lo he contado, todo empieza con interferencias como tantas veces en la radio, en todos los sistemas. Me ha confirmado hoy este hombre, San Miguel, que hubo interferencias telefónicas, radiofónicas, de todo tipo. Que los soldados se sintieron dentro de una especie de quesera, de una especie de cúpula, de una especie de campana de realidad. Buena definición, ¿verdad? Bueno, pues también, bajo la misma pauta, y tan solo unos días después, desde 2 puntos de vista diferentes, 2 soldados observan en mitad del ramaje, en mitad de la zona boscosa, muy cerca de donde la primera aparición, un individuo gigantesco, con los brazos más en ángulo, no tan en cruz, sino más en ángulo, como esperando, cabeza bombada,
flotando, elevado. Sí, con esa naturalidad de los militares me lo ha dicho, sí. Un ser volador. Esos soldados fueron interrogados, como ocurrió con los primeros que dispararon. Ellos no llegaron a disparar, se quedaron paralizados por el miedo, por el terror absoluto. Esto sí me lo confirmó el comandante Ferran de Chiralt, fueron metidos en el calabozo, diciendo que evidentemente ya nadie más podría hablar de seres de un color ni de otro, y menos de seres que vuelan. La pregunta es ¿qué estaba pasando en aquel lugar? ¿Qué estaba ocurriendo? Y lo que me ha dejado absolutamente helado y con la emoción, con la vieja emoción en la nuca, es la risa de este buen amigo, de este informador, que nunca es tarde si la dicha es buena, que 15 años después me dice, pero es que hubo otro caso. Hubo uno de detección de objeto encima de la base, del que yo más o menos tenía noticias, pero hubo algo mucho más espectacular y que nadie ha sabido ni se ha contado jamás. Un soldado de procedencia canaria, en los mismos días de estos incidentes, cuando ya se ha metido en calabozos a los del hombre volador, ve de nuevo al mismo ser, avanzando hacia él, en la misma zona, entra en pánico y descarga su batería de balas contra el intruso. Hubo un segundo disparo, hubo un segundo tiroteo contra un ser descrito de la misma manera, idéntico, con alguien que, presa del terror, y con todo lo que estaba ocurriendo, y con personas metidas en calabozos, no duda en apuntar con el CEDME, vaciar el cargador, porque esa figura se le viene encima. Hay 3 observaciones de individuos que no parecen de este mundo, dentro de una base aérea donde se entrena a los pilotos de las cazas de combate. Yo esto ni lo podía imaginar. Y este hombre me lo ha contado con total rotundidad, pidiéndome solamente que no dé las identidades. Y como es normal y de ley, yo voy a respetarlo. De los protagonistas. Un soldado que se encuentra con eso que le viene del fondo del bosque, con el mismo bosque que tengo yo delante, que de la negrura que queda entre los árboles, le viene esa figura, brazos en cruz, despidiendo esa luminaria, el mismo ser que qué demonios hace, qué es interpretado prácticamente por algunos ámbitos religiosos que tienen mucho poder todavía, incluso en el ámbito militar, en aquella base, como casi algo diabólico. Entre lo divino y lo diabólico, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, representa una rotura de esquemas a las personas más religiosas. Se convierte en la base esto en un problema de primer nivel, porque hay un segundo tiroteo, un cargador, muchas balas, y de nuevo ese ser ni siente ni padece. Las balas deben pasar de largo. No tengo el dato de si también desaparecen las balas. Soy el tiroteo. Se monta el mismo protocolo de alerta. Y por eso a mí, en su día, algunos soldados me dijeron que pasaron otras cosas. Pero que la ley del silencio, después del tiroteo, incluso a civiles, fuera en el incidente del 12 de noviembre, que ahora se van a cumplir 40 años, eso motivó ya el hermetismo absoluto. Si ya es increíble que pase una vez, ¿cómo va a pasar 3 veces? Ahora os lanzo la pregunta, ¿qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué se estaba generando ahí? ¿El miedo había provocado todo eso? ¿Pero el miedo sin más? ¿El objeto seguía rondando, seguía apareciéndose? Ocurre en varios días, es muy raro, es un caso único en el mundo, creo yo. Pues todo eso he aprendido esta noche. O sea que yo me quedaba corto. Luego una de las personas coge un caza, una de las personas que va en una segunda comitiva, como tantos otros que, bueno, lo hemos estado repasando y esto ya es más crudo, atropellado en el paso de cebra, muerto en la recta, otro coge el caza y no queda de él más que un trozo de hueso con una cabellera y un trozo de bota prácticamente. Y me confirma este hombre que la última conversación que llega a torre de control, este hombre coge el avión, yo cuento algo de esto en el libro, pero no se ve todos los detalles, y se va a por algo. Y la última frase es:
algo parecido a voy rumbo hacia el objeto o voy hacia el objeto. Y es la última comunicación. Quedó pulverizado. Y un pastor, me lo ha contado hoy este hombre, tuvo que indicar el lugar donde había ocurrido un impacto, prácticamente un cráter, ¿no? Y la sensación de que todos los que tenían que ver con aquellas apariciones pues no acabaron muy bien. Aunque la hipótesis de este hombre absolutamente centrado y vigoroso es casualidad. Iker, tiene que ser casualidad. Todo eso pasó en una base aérea española. Yo tenía ideas que conducen a la conclusión, ¿no? Le he preguntado al que era sargento San Miguel y jefe de todo ese entorno realmente, de los perros de la instrucción, de esa zona donde ocurrieron los hechos, su zona. Él estaba preocupado porque era su zona, tenía que dar fe de todo ello. ¿Qué protocolo había fallado en todo eso? Disparos dentro de la base. ¿Qué es para ti eso que pasó? Y yo sé que me repito mucho, pero se me ha puesto la carne de gallina otra vez cuando este hombre, dedicado en cuerpo y alma toda su vida, en todo tipo de misiones al ejército español, me dice: Iker, yo lo defino como que aquello era, con todo lo que conlleva, un humanoide. Un humanoide. Un humanoide. Cuando hablamos de humanoide, queriéndolo o no, estamos hablando de visitante de otro lugar, ¿no? Y que se apareció por allí, por algún motivo, o varias veces, generando el pánico. Os quiero decir, y no quiero cansaros con todo esto, que seguramente en diferentes casos puede ocurrir lo mismo. Si alguien se pone a investigar, pasen cosas mucho más graves de lo que se piensa. Yo acababa aquel libro de dos maneras, ¿no? Diciendo que volvía a la realidad, a una realidad que dibujaba y que se parece bastante a la actual, ¿no? Todo el mundo lo suyo y cada uno con su historieta. Y yo me sentí durante todos esos años como en otro mundo, en una burbuja, ¿no? Muy impactado por el reencuentro de estos soldados, el llanto de estos soldados, el abrazo, el ser conscientes, porque yo estaba allí en ese momento, después de 25 años, de que habían sido testigos de algo increíble que había marcado sus vidas. Algo más poderoso que ellos, mucho más poderoso que ellos. Puede ocurrir en otros casos, evidentemente. Este era uno que yo elegí para investigar, que me metí hasta el tuétano y que hoy mismo he tenido la última sorpresa, ¿no? Me parece bonito compartirlo con vosotros. Sorpresas de diferente tipo, ¿no? Hasta de sentir la sombra muy cercana, humana, nuestra humana, de quienes también quieren saber. Bueno, entra dentro de lo lógico. Pero le da esto un aspecto de novela, como es la realidad de una novela, ¿no? Casi siempre. Quería hablaros de todo esto como homenaje también a Fernando Cámara, que es un valiente. Él está recibiendo mucha información y nos la traslada. O sea que ha sido una dinámica que nuestras fuerzas de seguridad se las han tenido que ver con estas figuras, que no cabe la menor duda. Y luego especulemos en torno a qué son, pero no cabe duda que esto ha ocurrido. Que esto ha ocurrido. Es verdad que yo he elegido esta semana para hablar de esto porque ha sido actualidad. Y justo, carambola, ¿no? Eureka. Vaya sincronicidad, ha pasado toda esta conversación. Que por supuesto, sois los primeros en saber. Yo no la había compartido con nadie a nivel público, ¿no? Estoy todavía muy impactado. Pero forma parte, o pone un rúbrica, o pone un final, o pone otra pregunta enorme. Y ahí me da la certeza moral de que yo no andaba desencaminado. Porque yo escuché muchas cosas, imagino algunas deformadas por el miedo, deformadas por el tiempo. E intenté hacer mi puzzle. Y esta pieza faltaba, ¿no? Había huella. Hubo interrogatorios. Hubo informes oficiales. Hubo interrogatorios y grabaciones en el Hospital del Aire. Hubo SER. Hubo varias veces visitas del SER. Hubo más veces disparos del SER. Hubo extraños coches rondando que no sé qué pintaban ahí. Hubo tantas cosas y yo no andaba desencaminado. Me ha gustado saberlo. En las conclusiones, ¿no? En lo que pasó. Lo que pasó a esta gente que quizá nos escuche hoy. El buen Trejo y el buen Hidalgo. Yo describía ese haber estado fuera del mundo durante esos 3 años, pero feliz de haber estado persiguiendo una historia que todo el mundo había olvidado. Y por otro lado, en un pueblo de Badajoz, cerca ya de la frontera con Córdoba, me acuerdo perfectamente de mi despedida con ese soldado que tenía problemas de Parkinson, esa buena gente Hidalgo, que disparó a un SER y él tiene la conciencia
el reparo quizá de que de bien es su mal, ¿no? Él disparó para proteger a los suyos, porque me lo ha dicho muy bien San Miguel. En aquella compañía, o en aquel departamento, o en aquel retén, la gente daba la vida por el compañero. Eran otros códigos, ahí se mataba por el compañero. No había duda. Y cuando grita uno de ellos, Trejo, al suelo que nos matan, y se cae desvanecido, con la figura avanzando, Hidalgo, los otros no tienen, le echan valor, le echa huevos, como me dijo a mí en la entrevista, y dispara. Hay que imaginar a ese chico disparando ante la oscuridad, ante la presencia de esa figura. Pero yo creo que él achacó, luego quizás su repentina enfermedad o su cuestión, ¿no?, de enfermedad degenerativa, tristísima, que no le impedía tener una sonrisa, ¿no?, a raíz de estar sometido a esa energía o a esa presencia. Yo me despedí de él en una de las primeras visitas que le hice. Le di la mano. Y por aquel entonces yo andaba en la cadena SER, pero antes de Milenio 3. En aquel 2001 yo hacía una sección muy de madrugada en lo más profundo de la noche de la SER, en el programa Si amanece nos vamos, de Roberto Sánchez. Pura arqueología de la radio ya, ¿no? Han pasado 16 años. Y me dijo Hidalgo, al despedirse, 4 de la tarde, el sol sobre nuestras cabezas, la calle vacía y solitaria de casas encaladas, una calle cualquiera de un pueblo cualquiera. Y nos damos la mano y me dice, cuando ya cada uno nos damos la espalda, yo dispuesto de ir a mi viejo coche en aquel momento y él dispuesto a volver a su casa. Aquella historia llevé de sí lo que tenía que dar. Habíamos hablado y en sus ojos vi, en su declaración, que era exactamente lo mismo. Como me ha contado hoy este informador de excepción, en las decenas de declaraciones que hicieron, ojo a esto, decenas de declaraciones e interrogatorios por escrito que hicieron, no había ni un ápice de desvío, de imaginación, de deformación. Habían contado lo mismo, habían vivido lo mismo. Bueno, este hombre Hidalgo, yo ya casi sin verle, alejándose, me dice, oiga, sí, usted hace una cosa en la radio muy tarde, me dicen, ¿no? Digo, uy, pero tardísimo. No se esfuerce porque es tardísimo y no merece la pena, ¿no? Eran a las 4 de la mañana, si no me equivoco, cuando yo iba en la radio. Y la frase que ponía un poco fin a mi investigación, la frase humana, era aquel hombre con aquellos problemas, luchando dignamente contra ellos, que vio lo imposible hacía tanto tiempo. Me dijo, no te preocupes, Iker. Yo desde aquel hombre verde ya no duermo. Bueno, os he intentado contar una historia muy personal. Mi compromiso es lo que me pasa, también contároslo, ¿no? Esta es la novedad y esto me ha ocurrido. Esta semana se ha hablado de tema OVNI, o hace 2 semanas, porque han vuelto a la palestra, tienen esa posibilidad, ¿no? Cuando todo el mundo les da por muertos o que ya no interesa, resulta que vuelven y se demuestra el interés que hay efectivamente. Todo este intento de separarnos del misterio vale poco, porque da igual las herramientas, que la gente sigue viendo cosas, sigue contando cosas, sigue creyendo en cosas y sigue de alguna forma estando interesado en cosas. Y mira que lo intentan, ¿eh? Y mira que lo intentan. Desde todas las tribunas, de todas las formas. Intentar menospreciar, desprestigiar. Por eso es importante la función de cámara, por ejemplo, o de informadores militares o de primer nivel que te dicen cosas. Te animan mucho. Yo me encuentro muy animado, por ejemplo, al saber todo esto, ¿no? Estoy seguro que los ufólogos de corazón también. Y es importante que los ovnis de vez en cuando vuelvan. Ha ocurrido, nada es casualidad, ¿no? Ha ocurrido esta semana o hace 15 días y de pronto veíamos en los informativos hablar de ovnis. Y a algunos nos ha alegrado y a otros les ha tenido que salir sarpullido, ¿no? Sarpullido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué entonces? ¿Por qué vuelven los ovnis y los informes militares ahora? Es un poco confuso esto. Pero buen desfacedor de tuertos a nivel de crónica es nuestro compañero, ya lo sabéis, ¿no? Diego Marañón. Los avistamientos de ovnis en España se pueden consultar en Internet. El Ministerio de Defensa permite así que se conozcan los detalles y los informes de todos los expedientes. Hacía mucho tiempo, posiblemente décadas, que los no identificados no recibían tanta atención de la prensa generalista. Ocurrió hace un par de semanas, cuando el Ministerio de Defensa decidió digitalizar y subir a su web de manera oficial
las más de 1900 páginas que componen el grueso de los expedientes desclasificados sobre ovnis en territorio español. A pesar de lo que divulgaron numerosos medios de comunicación, estos 80 casos, que cubren el lapso de tiempo comprendido entre agosto de 1962 y febrero de 1995, no han salido a la luz ahora por primera vez. En realidad, hace ya casi un cuarto de siglo, como pasa el tiempo, que una copia física de estos informes podía consultarse en la Biblioteca Central del Ejército del Aire, en Madrid. Casos ya míticos, como los de las Bardenas, Gáldar, Talavera, Gallarta o Manises, contaban desde entonces con esta documentación física como garantía de su investigación oficial por parte de los militares. 297, dígame. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Que si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Sin embargo, el entusiasmo suscitado en 1992 se convirtió muy pronto en una sonada decepción entre ufólogos, investigadores, expertos y aficionados a este escurridizo fenómeno. El jarro de agua fría tardó en llegar poco, justo el tiempo necesario para constatar que aquella documentación estaba incompleta, censurada e incluso en algunos de los casos abiertamente manipulada. Enseguida se hicieron patentes tanto la ausencia de declaraciones de algunos de los protagonistas como la falta de documentos audiovisuales sin los que iba a resultar muy difícil aportar luz a algunos de los casos. Además, no tardaría en revelarse que expertos y colaboradores completamente ajenos al ministerio se habían involucrado en el polémico proceso de desclasificación en busca de explicaciones racionales para cada uno de los episodios. Con este telón de fondo, la reciente decisión del Ministerio de Defensa de difundir libremente y a gran resolución este voluminoso caudal de información a través de su biblioteca virtual no ha impedido que muchos especialistas e investigadores se pregunten por qué precisamente ahora. Es decir, sin duda el paso es positivo, pero plantea numerosos interrogantes. ¿Dónde están el resto de documentos? ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en digitalizar este material? ¿Y por qué, en consonancia con esta postura aparentemente aperturista, no han sido liberados de paso los casos más recientes? ¿Será, Iker, que no ha habido actividad ovni en el espacio aéreo español desde 1995? Qué curioso. 40 años del caso más extraño, el tiroteo a un ser en Talavera la Real. La música con la que yo aprendí a amar los ovnis y todo lo que significan y la vieja emoción, y cómo me alegro. Por eso Diego me la pone aquí. ¿No hay actividad? Claro que hay actividad. Claro que ha habido actividad. Y de primer nivel. Pero la propia sorpresa de los militares, que hay muy buena gente dentro del ámbito de lo militar y con interés en el tema ovni, y he conocido unos cuantos. Pero se han quedado como diciendo, caramba, sacamos esto y se cayó el servidor. Y es que al público no se le puede engañar nunca, en el sentido de que ese interés no va a descender. Y no va a descender porque hay algo dentro de nosotros que conecta con lo cósmico y su misterio. Porque por mucho que nos hayan querido convencer o la putrefacta televisión en ocasiones de ciertas épocas haya intentado dejar esto a la altura del betún, una televisión que, por cierto, creíamos olvidada, pero de vez en cuando el ansia y el ego y las ganas de aparecer a toda costa hacen que de vez en cuando fantasmagóricas emisiones nos recuerden que queda mucho por hacer, mucho trabajo, ¿no? Porque si no, llevar a Fernando Cámara, llevar a los militares, llevar a los protagonistas, va a estar compitiendo desgraciadamente con lo que era antes, el cachondeíto, el jijijaja, el sacamos ahora el striptease y entre medias la prueba ufológica, nos descojonamos en vivo, ¿no? De un testigo, juju, jaja, qué bonito es todo esto, mira qué guapo soy como investigador, venga, vamos a humillar al testigo que da igual, contamos absolutas chorradas. Bueno, pues eso que creíamos finiquitado tampoco se va nunca, ¿no? Así que es heroico conseguir pequeñas cosas. Puedo estar equivocado, pero yo lo veo así. Pequeñas cosas para quienes de verdad, y os incluyo por supuesto,
Amamos esto y creemos que es verdad esto. Y creemos que supone un gran desafío. Y no queremos tirar tierra contra nuestro tejado, ni por supuesto queremos reírnos, ni frivolizar un ápice con estos temas. Porque hay algo de nosotros que late con estos temas. Yo he investigado algunos de esos casos y he visto las caras, como Fernando Cámara, cuando le intentaron explicar que había visto unas chimeneas al perseguir un ovni dentro del Mirage F1. Me hablaba este informante, San Miguel, del rango, ¿no? Y de lo que significa ser piloto de combate. Y la experiencia. Y él estaba encorajinado también. Porque ya no es el ejército, sino quienes intentan, bueno, pues demostrar que no pasa nada, que hay casos pero que no pasa nada, que no hay extraterrestres, con cierto alivio lo dicen algunos. Y algunos le ponen el micrófono incluso recientemente. Y da igual, ¿no? Hay gente dispuesta a todo. Hasta salir con una capa, ¿no? En determinados programas como El Castillo de las Mentes Prodigiosas. Por mucho que vaya de astrofísico. Gente de este tipo es la que luego sale entrevistada con toda su barba diciendo, no, es que no hay extraterrestres, es que esto no significa. Pero ¿quién ha hablado de extraterrestres? ¿Y usted qué? ¿Y usted ese interés en manipular todo por qué? Bueno, va en su ola, ¿no? Es muy curioso. Yo me he dado cuenta con el tiempo que es que estos ultraescépticos que me dan exactamente igual, pero que existen y que a veces salen en los medios, jolín, es que defienden todo en lo que yo no creo, todo, pero ya no en el misterio. Es que es curiosísimo, ¿eh? Sus valores. Estamos en las antípodas, ¿no? El tiempo no nos ha unido, sino que al revés. A algunos otros de mis colegas sí les ha unido más, a mí no. Antípodas, total. En todo. Qué curioso. Y los que quieren cosas que me parecen aberrantes para la raza humana, aberrantes, resulta que son los mismos que quieren que no haya ni atisbo de ovnis. Y que salen corriendo perdiendo el culo para decir, oiga, que no está todo explicado, que mejor dicho, que está todo explicado, que hay nueve casos solo, que, a ver, y qué apuro. ¿Por qué los ovnis en portada? Esto no nos gusta nada, no nos gusta nada. Pues lo siento, amigos. Cuando salen los ovnis, sea por esta digitalización que cuenta Diego, por estos informes, noticia número 1. O sea, da igual lo que hagáis, porque el interés en el ser humano honesto y normal va a estar ahí siempre. Y cuando uno investiga de verdad, no como otros, como me decía hoy San Miguel, o me dijo en su día Cámara, decirme a mí lo que he visto, gente que no sabe lo que es la carlinga de un avión, que no se ha metido en un avión de combate en su vida, que no sabe lo que es pilotar, que no sabe lo que es dar la vida por un compañero, me decía hoy San Miguel. Pero ¿qué demonios van a venir estos a contarnos lo que hemos visto, lo que no? Estos se creen que disparar balas dentro de un recinto militar es por un susto, ¿sabes? Por una broma. O por fumarte 2 porros, como dijo alguno. Y quiso explicar el caso de Talavera porque alguno se había fumado un porro. Y cuando uno se fuma un porro ve a un gigante que deja huellas y le tiras 100 balas y das a coches fuera y se monta la... No me voy a calentar. Pero en esas vivimos. Vivimos entre la tele de los 90 que a veces vuelve, ¿no? Que ha habido escenas últimamente que no sé qué nos queda por ver. Yo cuando veo esto digo, me siento orgulloso de lo que hacemos, porque es que yo pensaba que nadie se iba a atrever a hablar de estos temas ya desde la óptica de los 90, pero no. Tenemos investigadores que están encantados. Encantados. Tenemos a esos y a los escépticos. Así que, ¿qué podemos seguir? Pues esforzándonos, sin tener ninguna verdad, en llevar a los mejores investigadores. Y uno de ellos, para mí, sin duda, es un honor, me cuadro ante él, es Fernando Cámara. Que no solo los vio, los persiguió, sintió que estaba delante de ellos, lo supo, sino que ahora tiene los redaños de investigar, incluso yendo contra la propia institución, entre comillas, o con la sensación de que se nos ha engañado. Ese es un valiente. Ese no hace el idiota por unos minutos de pacotilla en la tele, riéndose hasta del misterio, jijijaja. No. Y tampoco, por supuesto, se ha vendido al lado escéptico. Que ahora lo mollar es criticar todo y somos más sabios que todo. Cuando hablas con los que saben te das cuenta de que sí, que lo único que sabemos es que no sabemos nada. Y que estas cosas pasan y nos visitan. Hay que tener un poco de humildad, entonces. Y no quiero calentarme. Pero tanto Cámara, el que me puedo llamar amigo, cuya aventura nos ha unido mucho más, porque no sabíamos qué podía pasar con esa oferta que yo le hice, ¿no? De investiga, por favor, desde el ámbito militar.
Él mismo es el primer sorprendido. Pero luego San Miguel diciéndome lo mismo, ¿no? Hay una conspiración del silencio que se mantiene. Por cualquier tipo de cosa que no podemos imaginar, no se quiere decir la verdad de esto. Y verdades rotundas, ¿no? Como algo que te deja el terreno aplanado y algo contra lo que hay que disparar dentro del perímetro de una base, repito. Es que no es fuera, ¿eh? Es dentro de la base. Yo he entrevistado a personas que no podían creerse lo que los informes decían de ellos después. Mirad, esto que vais a escuchar, en su día con Bruno Cardeñosa, pude estar hace más de 20 años investigando el famoso aterrizaje en el polígono de tiro de Bardenas Reales. Tiene relación porque es otro polígono vigilado en comunión españoles y americanos, ¿no? Y la base es visitada por algo. Vicente Martínez, Roberto Bericat, Blas Pedro Gilabert, Marino Sora fueron protagonistas de la llegada de estas máquinas del cosmos o de lo que sea, que no se parecían a nada y que dejaron su huella, está así quemada. Bueno, cuando yo les llevé los informes, y Bruno también, de lo que se decía que habían visto, sus caras eran un poema. Sentían una especie como de gran decepción, ¿no? Ellos que en algunos casos habían prestado años al ejército, que habían tenido el pecado de estar esa noche cuando llegaron las interferencias y luego las supuestas naves. El pecado de estar ahí simplemente, informar. Incluso les confiscaron las cámaras de fotos. Los propios dirigentes les quitaron las cámaras de fotos para que una huella que se había perimetrado por parte de los americanos no fuese fotografiada. Yo me encontré con esos testimonios. Junto a Bruno recorrimos las 5 villas y hicimos una operación que también fue inolvidable para nosotros, ¿no? Que es, bueno, pues contarles a aquellas personas que 20 años antes se habían encontrado muy cerca de estos objetos prodigiosos lo que el ejército, a nivel oficial, o sus asesores, decían que habían visto. Y, como digo, la expresión era absolutamente inenarrable. Dijeron que podía ser la Luna. Dentro de un polígono de tiro, compartido por americanos y españoles, en mitad de la noche de enero del 75, la Luna, pensadlo por favor, provocó esto que vais a escuchar. Son los testimonios. Mirad cómo era la Luna. Pero recuerdo que estaba de patrulla y la primera patrulla la hice yo y serían las 11:30 por ahí o 12, cuando de momento pues el transistor que teníamos, un transistor de esos grandes, de los que no dejaban los americanos que estaban allí, pues hizo un montón de interferencias. Y digo, pues aquí qué pasa. Y entonces me di cuenta por la ventana de que había una luz, que había un aparato que estaba parado en eso con una luz blanca hacia arriba. Y de pronto esa luz blanca se paró y se quedó una naranjada. Pues vinieron 2 Land Roveres, iban unos 3 o 4 en cada Land Rover. Y nosotros estábamos 4 en la torre. Entonces cuando fuimos hacia el lugar que había desaparecido ya el objeto, pues entonces vimos algo de color rojizo y era el fuego que salía de eso, porque cuando nos acercamos a un Land Rover estaba el fuego aún en el suelo. Pero claro, entonces como era de noche no se podía apreciar todavía lo que era. Y al día siguiente por la mañana que nos acerquemos unos cuantos, yo precisamente fui uno de los que me acerqué también, vimos ahí una circunferencia casi 10 metros de diámetro y todo el suelo calcinado. Sí, nos mandaron callar, incluso los que estaban de permiso los mandaron ir al cuartel, los que estábamos allí que nos tocaba salir de permiso no nos dejaron salir. Acordonemos todo con metralletas y todo porque venía gente, periodistas, militares, ahí venían de todo. Entonces nos hicieron acordonar todo aquello y no dejar entrar a nadie. Ya aquello, pues no sé por qué sería, pero llevaban muchas ganas de tapar, pero enseguida todo aquello. ¿Por qué sería? Pues no lo sé. En aquel viaje, entrevistando a estas personas, tanto Bruno como yo, tuvimos alguna sorpresa. No sé ya, la memoria me falla si lo he contado o no, pero nos encontramos con la misma persona que nos miraba, y esto es verdad, en Madrid, investigando unas cosas relativas a estos casos, y allí en Ejea de los Caballeros, cerca del polígono de tiro de Bardenas Reales. En un momento dado incluso salimos, ¿no?, detrás del individuo a ver quién era. Coincidencias, ¿no? Como muchas cosas que a veces se explican de esa forma, coincidencias. Coincidencias o interés de alguien en estrechar cercos, ¿no?, con quienes están removiendo papeles de casos que
Da la sensación tenían que estar cerrados y no dar más preocupaciones. La luna, que deja huellas de 10 metros y que quema y que tiene el tamaño de un camión, es roja, media luna, pasa al lado de las torres y aterriza. Una luna que aterriza es algo que solo puede pasar en España. La sensación que tengo es que los ovnis han vuelto con estos informes. Muchos compañeros de la prensa, repito, me llamaban, oye, Iker, esto. Bueno, son los casos que ya conocíamos. Hay muchos más. Otros nunca aparecerán. El caso de Talavera, estoy seguro, nunca aparecerá oficialmente. Pero tenemos estos testimonios. Para mí es el último capítulo, ¿no?, de aquel libro que hice, La noche del miedo, y que ahora alcanza toda su fuerza para mí en cuanto al título. Sí, La noche del miedo. Sigue habiendo miedo a hablar de estos temas. Y yo os hablo, como siempre, creo, a corazón abierto. Porque creo que hay algo importante, una enseñanza importante. Porque creo que ha habido demasiado silencio impuesto. Porque creo que algo muy grave en el fondo se monta alrededor de estas apariciones. Quizá no estemos preparados, yo no lo sé. No lo sé realmente. Pero no me cabe duda de que no hay que irse muy lejos. En nuestro territorio, en España, ha habido un puñado de casos de primer nivel, más complejos de lo que yo pensaba, y si a mí en Talavera, donde dediqué 3 años de mi vida, me han ocurrido estas sorpresas, ¿qué no ocurrirá con otros casos? Estoy seguro de que no son los únicos tiroteos, ni las únicas aproximaciones de estos gigantes, sea lo que sean. Para mí ha sido una gran lección. En la semana o en el tiempo, o en el mes en el que los ovnis volvían, imagino que algunos lo habrán visto con preocupación dentro de esferas militares incluso, ¿no? Noticia número 1, por encima del fútbol. Ese es el detalle, por encima del fútbol. Ni con lejía se va el interés por los ovnis, por lo que significa. Porque nos habla de nosotros mismos y de nuestra soledad en el espacio y del sentido de la vida y de si hay otras razas y otros seres preguntándose lo mismo que nosotros. Son el meollo de las grandes cuestiones. Están ahí. Como la vida, como la muerte y como el misterio. Yo os he querido contar una serie de anécdotas que me han pasado hoy mismo. Esta misma noche en la que habéis aguantado este largo universo Iker. Pero yo lo que puedo hacer es eso, abrirme en canal, los sentimientos, contar lo que me ocurre y con emoción sincera. Porque creo que por lo menos para mí es importante, quizá para alguno de vosotros también lo sea y para otros no. Pero para mí es como poner un punto, no sé si final o seguido, a esa investigación tan importante, que para mí fue clave en mi vida, en el momento vital. ¿Quién sería ese hombre? ¿Por qué asustó a esos soldados? ¿Qué energía les mueve? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Algún día sabremos la verdad? ¿Nos dará tiempo en esta vida a saber la verdad? Fuerte abrazo, amigos. Gracias por escuchar Universo Iker.